Ahora, tenemos diferencia entre un hermano. Ventilar cualquier diferencia responsable según el caso de la Biblia. Hay dos casos importantes que quiero mencionar sobre esto. ¿Qué es ventilar cualquier diferencia responsable según el caso? Según la guía de la Biblia. Quiere decir de que yo tengo diferencia con algún hermano, problemas, pleitos. Yo tengo que ventilar las cosas conforme a la Escritura. Es decir, yo tengo que, conforme a la Escritura, llevar mi caso. No conforme a que yo tengo la razón o tú no tienes la razón o tú tienes la razón y yo estoy equivocado. Solamente sino con la Escritura. ¿Por qué te digo lo opuesto? Decir yo no tengo la razón, tú tienes la razón. Muchas veces hacemos esas cosas solo por acallar a las demás personas. Pero debemos de basar nuestras decisiones o diferencias bíblicamente. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo la razón y la Biblia me da la razón, pues tengo la razón. Pero si yo tengo la razón y la Biblia me da la razón, pero por quedar bien contigo te doy la razón, eso está mal. Porque te estoy enseñando mal. Porque tú estás sabiendo del error. Tú estás aprendiendo del error y llevas el error. Pero si es caso contrario, que yo tengo el error y me muestra por la Escritura que el error es mío, yo lo que tengo que hacer es aceptar mi error y guiarme por la Biblia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer bien las cosas? Entonces, hay dos casos. Uno es si alguno peca contra mí, si un miembro peca contra mí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mateo capítulo 18, versículo 15, nos dice que cómo debemos actuar en esa situación. Mateo capítulo 18, versículo 15, en el caso de que un hermano peque contra mí. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, más claro, ve y repréndele estando tú y él solos. Tu hermano pecó contra ti, ve y repréndele tú solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te escuchara. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Eso es lo importante, que tú tengas testigos de que tú le estás diciendo a alguien que está equivocado, que no ha hecho las cosas bien, que ha pecado contra ti. Y va a ser constancia que lleves a uno o dos personas. ¿En qué caso llevo uno? En el caso de que mi hermano, miembro de la iglesia, pecó contra mí. O dos. Pero nunca cuando yo voy a hablar del proceder de un anciano, de un ministro, yo tengo que llevar un testigo. Tengo que llevar dos mínimo. Pero seguimos avanzando acerca de tu hermano que pecó contra él. Mas si no te oyere, toma aún uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, ese es el siguiente paso. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si no te oye, si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o sea, dilo a la iglesia, dilo a todos, en frente de todos. Miren, hermano, yo vine al hermano porque pecó contra mí. Traje mis dos testigos, vine solo, después traje los testigos. Y ahora, como él no se arrepiente, lo traigo a la iglesia. Y ahí dice que lo tengan por gentil y publicano, es decir, por pecador, por alguien que no se quiere arrepentir. Pero tienes que comprobar por la Escritura que hay razón en lo que tú dices. Entonces ese es el primer caso. El segundo caso es si un líder, obispo, anciano peca contra ti. En 1 Timoteo 5:19 nos dice cómo debemos proceder si quien peca contra mí es un anciano. No es igual que con un miembro. Hay una diferencia. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 19 dice:
Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Si yo quiero acusar a un anciano, si yo quiero acusar a un líder, si yo quiero acusar a una eminencia que está presidiendo, yo tengo que hacerlo de esta manera, con 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos de el error. Entonces, una acusación es decir, una persona me pecó y pecó contra mí. Esa es una acusación. O una cosa puede ser, le estoy diciendo con la escritura que está enseñando mal y no me atiende. ¿Okay? Entonces, Timoteo, en función de pastor, cuando él como pastor tenía líderes o ancianos o personas en la iglesia, colaboradores en el ministerio de la palabra, que esas personas, cuando hubiera una tacha sobre ellos, la acusación se debería basar entre 2 o 3 testigos, no menos que eso. ¿Por qué? Porque hay que respetar que son eminencias, porque hay que respetar de que ellos han logrado un mayor grado de madurez. Seguimos avanzando. Entonces, yo ventilar todas esas cosas lo tengo que hacer responsablemente. Aquí en 1 Timoteo también capítulo 5:20 nos menciona de todas esas cosas. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. Aquí mismo lo dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Persisten, quiere decir que ya lo fuiste a reprender y no te hacen caso. Delante de todos, para que los demás también teman. Eso es la importancia de la disciplina, para que la demás gente no caiga en esos errores. Hoy en día la gente pecó, ministros, gente bien reconocida, pecó, peca, han sido probados hasta videos y cosas en los pecados que han cometido, y el siguiente día se lavaron, se limpiaron a predicar. ¿Y qué pasó con la restauración? ¿Qué pasó con el periodo de disciplina? Ahí quedó. E insisten en defenderse. Entonces, es un error. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Qué es teman? ¿Qué es que los demás también teman? Para que los demás pongan atención en lo que hacen. Para que los demás pongan atención que esas cosas no están bien. Eso es teman. Eso quiere decir, el contexto de esto, si tú te fijas en los versos anteriores que leímos, ese es el contexto. Para que los demás no cometan esas cosas. Persisten en pecar, repréndolos delante de todos, para que los demás también teman. Para que los demás también observen que eso está mal. Que ese es un ejemplo de que las cosas que no están bien, que tienen que ser disciplinadas. Entonces, cualquier diferencia que uno pueda ventilar, nos enseña aquí que debemos hacerlo. Si es con el hermano, pues ahí está la Biblia para enseñarnos. Con el hermano, ¿cómo tengo que hacer? Ir yo solo con él. No me atendió, ir con testigos. No me atendió, entonces tenerlo por persona que no quiere conocer. Pero en el caso de los ministros, 2 testigos mínimo, cualquier acusación, o 3. Todos los ministros. Entonces, seguimos avanzando. La prudencia. En Proverbios capítulo 23 nos dice la palabra acerca de cómo ser prudentes. Proverbios capítulo 23 dice el Señor en su palabra, versículo 4, que debemos ser prudentes. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Lo que mencionaba anteriormente. No podemos afanar nuestra vida en enriquecernos y con razón de qué queremos lograr con enriquecernos. Ayudar a los pobres, ¿realmente lo vamos a hacer? Pongámonos a pensar, o queremos vivir una vida sin esfuerzo, sin sacrificio, ya al final de nuestra vida, y nos pase la parábola que aquella persona que derribó sus graneros
y dijo: ahora alma, siéntate a descansar. Y ese mismo día fue el día que entregó su vida. Entonces, es importante que uno sea prudente en nuestras acciones, prudente en nuestras decisiones, en nuestra forma de hablar, prudente en todo. Entonces no nos vamos a afanar por ser ricos, hay que ser prudentes. ¿Qué pasa con la riqueza? Inclinan el corazón de las personas. Hubo un hombre rico, joven, que cualquiera puede decir tiene mucha vida por delante, al cual Cristo, cuando se acerca a él a preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, le mencionó los mandamientos, le dijo que los había cumplido todos, le dijo: una cosa te falta para ser perfecto. Todo el dinero que tú tienes, dalo a los pobres. Todas tus posesiones, vende lo que tienes y dalo a los pobres, repártelo entre los pobres. Entristecido se fue, porque era muy rico. Y eso es muy importante que lo mencione en la palabra, porque cuando la persona cree que todas esas posesiones las merece y las debe tener, entonces es muy difícil despegarse de ellas. Es muy difícil decirle adiós a toda esa comodidad. Posiblemente había visto cómo vivía Cristo y la comodidad que él tenía, y eso le hizo diferencia. Entonces ahí Cristo revela de que las riquezas apartan o inclinan el corazón de las personas. Aquí nos dice que seamos prudentes, que desistamos de ese tipo de decisiones. Trabaja, come, duerme, haz lo que debes, toma tiempo con tus hijos, toma tiempo con tu familia, pero no te desveles, no te desvivas trabajando. Entonces eso es un cristiano que no va por las riquezas. Un cristiano es alguien que va por la fe, que camina por la fe, no camina por la riqueza. Se dice en el mundo: es que fulano se hizo pastor. Es que sí, la verdad que ahorita es un negocio bueno. Lastimosamente, tienen razón. Es un negocio bueno hacerse pastor, hacerse evangelista, es un buen negocio en lo humano. Pero ¿qué tal la vida delante de los ojos de Dios? Podemos decir mucho y mucho conocimiento, y como hay tanta gente que tiene una sed, que cualquier cosa que le digan, que mencionen, que esté escrito en la palabra, lo reciben. Pero hay que ser prudente. Hay que ser prudente en todas esas cosas. También la prudencia pues la podemos aplicar en muchas áreas. En el Proverbios 12:6, ahí también nos habla acerca de la prudencia, que las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Eso es la prudencia también. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre. Mas la boca de los rectos los librará. Eso es ser prudente. Las palabras de los impíos son acechanzas, es decir, las palabras imprudentes de alguien son acechanzas, pero la boca de los rectos los va a librar. Es decir, callar cuando hay que callar y decir lo que hay que decir solamente. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Te preguntan: ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu día? Y tú dices: bien, mal. Pero te preguntan: ¿y cómo ha sido tu día? Mira, fui aquí, fui allá, fui a hacer esto, fui a hacer esto, lo otro. Hice tantas cosas. Y a veces rodeamos mucho porque quizás hemos cometido algún pecado en nuestra vida. Y allí usamos muchas palabras como para desviar, que no nos vayan a preguntar sobre esas cosas. Y usamos a través de muchas palabras. Entonces, en las muchas palabras dice que no falta el pecado. A veces estamos queriendo cubrir un pecado. O viceversa, decimos tantas cosas que estamos pecando, estamos mintiendo, estamos ofendiendo, Más el que refrena sus labios es prudente. Eso es la prudencia.
refrenar los labios. En todo hay que tener nuestra forma de pensar, ¿no? Y hay mucho en Mateo 7:24. Tú puedes ver acerca de la prudencia también. Saber perdonar. Un verdadero cristiano es alguien que sabe perdonar, alguien que perdona conforme a la Escritura, conforme a la enseñanza del Señor. Mateo 18:21 nos enseña acerca de saber perdonar. 18:21 dice así la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Es una pregunta que le hace Pedro al Señor, a Cristo. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando tú vas a llevar una cuenta de todos los pecados que se cometen contra ti, quiere decir de que no lo has sabido perdonar a la persona. Porque Cristo aquí le está enseñando de que no es tanto en la cuenta de los pecados, sino en el realmente perdonar a una persona. Si 7 era bastante para Pedro, ¿cuánto sería 70 veces 7? Era mucho más. Cuando llegara a 300 pecados, Pedro iba a comenzar a pensar: ¿y qué hago yo si realmente lo he perdonado? ¿Qué hago yo contando los pecados que ya le he perdonado? ¿Por qué se los voy a sumar si ya lo he perdonado? Entonces, una respuesta muy sabia del Señor, porque la respuesta la iba a obtener Pedro cuando sucedieran todas esas cosas. Entonces, muchas veces dejamos de entender lo que se dice en la Escritura por querer ser muy literales o por querer ser muy religiosos. En realidad, aquí si vemos, siempre debemos perdonar. Hay muchos textos que hablan acerca de perdonar siempre. Y perdonar es abandonar, olvidar aquello que nos ofendió. Eso es perdonar. Dejarlo ahí. Seguimos avanzando. Saber perdonar. Si eres un cristiano, tienes que aprender a saber perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Perdonas y reprochas, no es perdón. Lo siento, pero eso no es un perdón. Perdonas y vuelves a acusar de lo mismo, eso no es un perdón. Perdón significa completamente que es duro, que es difícil. Claro que es difícil. Este camino no es fácil, pero es el mejor camino que podemos tomar. No hay otro camino que nos lleve a Dios, sino el Evangelio de Cristo Jesús, que debemos de bendecir y no maldecir. Romanos 12:14 nos dice que debemos de bendecir y no maldecir. Esto a veces muchas personas se duelen porque se les digan cosas como esta, porque no dejan de maldecir y justifican con la palabra del Señor la maldición sobre las demás personas. Pero eso no está bien. Eso aquí nos lo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Libro de Romanos. ¿Qué tanta sabiduría o conocimiento requiere este verso? Es decir, bendecid a los que os persiguen. ¿Quién te persigue? Bendecid y no maldigáis. O sea, si el hermano que de vez en cuando ora por ti, lo tienes que bendecir, que a veces no lo quieres bendecir, sino que lo quieres maldecir, si a ese lo tienes que decir. Aquí la palabra es más severa y dice: a los que los persigan, a quien te persiga. ¿Por qué razón te puede perseguir? Por la fe, porque perteneces a X familia, porque eres de X raza, porque eres de X etnia, porque perteneces a X grupo, por tu color de piel. ¿Por qué puede ser perseguido el hombre? Por muchas razones, puede ser perseguido. Principalmente a los que nos concierne la fe, por la fe. Muchos son perseguidos por la fe. Ahora mismo mucha gente está sufriendo esa persecución en muchos países, en Europa, en Asia, en África. En América tuvimos eso hace muchos años. La persecución por la fe. La persecución por seguir el camino de Cristo, por rebelarse a lo que se establecía.
Entonces, si a eso nosotros tenemos que bendecir y no maldecir, mucho más a nuestros hermanos. Eso es un cristiano. Un cristiano debe bendecir, no maldecir. Un cristiano también es una persona que debe ser honesta. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Seamos honestos. Podemos decir que nosotros tenemos comunión con Cristo. Hermano, ¿y qué tal su vida? Bien. Mire, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está su vida espiritual? Perfecto. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, tengo comunión con Cristo, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Entonces es muy importante ser honesto. Señor, como hizo David, yo pequé contra ti. Este pueblo no tiene por qué pagar las consecuencias de mis errores. Allá en la época de la matanza, cuando David censó el pueblo. Yo pequé. ¿Por qué? A mí hazme lo que le está haciendo al pueblo, a mí hazlo. Yo debería de pagar por eso. En efecto, estaba pagando, pero no de la manera que él pensaba. Pero estaba pagando por sus errores. Y el pueblo también estaba pagando por sus errores. Porque si tomamos en la palabra que dice de que Dios no iba a tomar por inocente al culpable, es porque de alguna forma ellos eran culpables. No tal vez en lo que cometió David, sino que lo que David hizo fue incitar al pueblo. Pero él también tenía su propio pecado, así como el pueblo tenía su propio pecado. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Cristo, pues andemos en luz, no andemos en tinieblas. Porque si no, mentimos y no estamos practicando la verdad. ¿Qué es un cristiano? Alguien que practica la verdad. Entonces, también es una persona honesta, que cuando no está bien espiritualmente, es honesto. Señor, yo he dejado, yo he menguado, yo he vivido mi vida diferente, yo he vivido mi vida de otra manera. La palabra me enseña esto y yo he abandonado. Dejé de congregarme, dejé de bendecir, dejé de orar, dejé de leer, dejé de hacer tantas cosas. Sea honesto, pero no diga que tiene comunión con Cristo cuando no la tiene. Entonces un cristiano también reconoce cuando no tiene comunión con Cristo. Cuando se enojó porque no le dio lo que le pedía, porque no recibió lo que esperaba. También hay. Entonces es muy importante en nuestra vida si nos llamamos cristianos. Si no nos llamamos como cristianos, esto no es para ti. No, lo primero era para ti. Confesar a Cristo, aprender a arrepentirte de tus pecados, abandonar el pecado. Eso es para ti. Arrepiéntete, conviértete, levántate. Dice la Biblia, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos. Vives en un mundo de muertos. Levántate de ahí, arrepiéntete, conviértete, confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, confiesa tus pecados delante de Él, abandona el pecado, abandona la inmoralidad, abandona la injusticia, abandona todas las prácticas que la Biblia sanciona como pecado. Entonces, pero poco a poco llegarás un día en que tú tengas que ser honesto y tengas que reconocer que tal vez abandonaste la fe, abandonaste algo. Dice, perdonad vuestras ofensas a los hombres para que vuestro Padre perdone vuestras ofensas. ¿Perdonas? Bendecir. ¿Lo haces? ¿Eres un predicador y estás bendiciendo a los que te maldicen? ¿O estás maldiciendo? Entonces, ¿cómo puedes tener comunión
y tienes todas esas cositas y puedes decir que jamás has dejado el camino. Eso es una mentira. Lo siento. Pero no te justifiques de que nunca has pecado. Primero porque es una vil mentira. Todos pecamos. De pensamiento, de sentimientos, de palabras, de acciones. Todos pecamos. Entonces es importante que uno sea honesto, íntegro dentro de la palabra del Señor. Entonces, yo escucho mucho eso. Yo nunca he dejado el camino. Mire, yo te lo puedo decir. Yo he experimentado la restauración del Señor muchas veces en mi vida. Muchas veces en mi vida. Y todavía la sigo experimentando. ¿Por qué te digo esto? Porque todavía sigo perfeccionándome en el Señor. No me considero perfecto. No soy perfecto. Trato de dejar las cosas que he hecho y las que de alguna manera vuelven a mí, todavía necesitan ser perfeccionadas. Los pecados que vuelvan a mí. Y no me voy a justificar decir, no adulteré, no pequé de esta manera, no hice aquí, no hice allá. No, pecado es pecado. Chiquito o grande, es transgresión de la ley de Dios. Y no podemos decir que nunca nunca abandonamos la fe, nunca abandonamos el pecado, nunca abandonamos al Señor, porque lo hicimos. Fuimos injustos, dimos palabras que Dios nos dio como profecías, enseñamos errores, muchas veces en la Escritura, enseñamos muchos errores y pueden ser incontables las cosas. Entonces, sea honesto. Ahora, vamos a ver la integridad. Un cristiano íntegro, eso está en Gálatas. Un cristiano íntegro debe ser una persona, la palabra integridad quiere decir una persona que es genuina en todo. En el caso de la fe, nosotros que profesamos fe, debemos ser íntegros en nuestra fe. Capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pero mire la acción de Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, aquí no vamos a tomar a Bernabé, pero Pedro es reprendido por Pablo porque él estaba viviendo una vida no íntegra. ¿Qué significaría entonces íntegro? Significa que Pedro tenía que comer con los gentiles como con los gentiles. Y si le llegaban los judíos, no tenía que apartarse de los gentiles, porque entonces estaba mostrando una doble vida. Entonces ese es el testimonio de lo que Pablo está hablando aquí, que Pedro tenía una doble moral. Eso no es integridad. Es cuando tú eres una cosa en la iglesia, pero es una cosa completamente diferente en tu casa, en tu trabajo o en el exterior. Tú eres alguien diferente. Usted es cristiano, ahí voy a la iglesia. O ves que se burlan de un cristiano y tú te burlas con ellos. Eso es ser no íntegro. Es lo que está pasando. Pedro se apartaba de los gentiles cuando venían los de la circuncisión, los judíos. Se apartaba de ellos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Pedro estaba teniendo un estándar diferente en cada situación. El estándar en la iglesia cuando se congregaba con los gentiles era uno, pero cuando se congregaba fuera de ellos, con los judíos, era otro. No se mezclaba con los gentiles, y esa es la diferencia. Eso es ser no íntegro. O eres de la fe donde quiera que vas, o no eres de la fe. No puedes fingir una espiritualidad en una iglesia cuando en tu trabajo lo que menos eres un ejemplo de fe.
hablas mal, te burlas de la fe, te burlas de la palabra del Señor, gritas, peleas, todo lo opuesto a la fe. Entonces, ser íntegro. Ay, es que te da pena. Bueno, ahí es lo que dice. Pedro era como que tenía pena de los judíos. Pero Pedro, cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes, fíjate, que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo. Tal vez tengas miedo de que en tu trabajo, porque eres cristiano, te van a tratar diferente. Pero no lo hagas. Sé íntegro. ¿Eres cristiano? Sé íntegro delante de los ojos de Dios. Sé cristiano en tu trabajo también. No te digo que hagas todas las cosas que puedes hacer en una iglesia o que puedes hacer en tu casa, de orar, de leer la palabra, y si puedes en tu vehículo, bueno, léela. Tu trabajo, tienes que respetar también tu trabajo, pero también ellos tienen que respetar tu fe. Gracias a Dios, vivimos en un país libre donde tú puedes tener tu propia fe y nadie puede incidir en tu fe. Independientemente si haces tu trabajo, tú puedes tener tu fe. Entonces, cristiano, sé íntegro. Tienes que ser una persona imparcial. Cristiano es una persona imparcial. ¿Por qué tiene que ver con el cristianismo la parcialidad o la imparcialidad? ¿Qué tendría que ver? Dice, te voy a leer Santiago capítulo 2 versículos 1 al 4, que dice así: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, fíjese bien, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago aquí nos está dando un ejemplo. Si en tu iglesia tú tratas de una manera más agradable a unas personas por su condición económica, tú eres una persona parcial. Tú eres una persona que no es equitativo con los demás. Pero si da lo mismo que tenga dinero, tenga comodidades, si da lo mismo para ti y lo tratas de la misma manera, le llamas pecado al pecado y alabas la obra buena, si lo llamas así, entonces es una persona que es imparcial. Pasaba mucho en Israel de que cuando había un pobre, la justicia se inclinaba a condenar al pobre y absolver al rico, porque era rico. Pues esos ejemplos también están en la escritura para que nosotros aprendamos que no debemos ser parciales, tenemos que ser imparciales, tratar a todos por igual. Todos somos de la fe, todos fuimos comprados por la sangre de Cristo, y por nadie Cristo derramó más o menos sangre. Por todos Él derramó toda su sangre para salvarnos, para librarnos. Entonces no podemos ser parciales, pero si vemos con agrado a aquel que anda un buen carro, que anda en buenas cosas, y a los que andan en carritos que se le queda cada rato, carritos que se ven mal, que están muy comidos del moho, y los vemos diferente, estamos siendo imparciales. Estamos siendo, parciales. Pero queremos llamarnos cristianos, tenemos que aprender a ser imparciales. Los cristianos son imparciales. Los cristianos ven a todos como hijos de Dios, a los que son hijos de Dios, y al mundo como el campo preparado para cosecharse, como el campo listo para sembrar la palabra. Si lo vemos así, con amor,
vamos a trabajar por ello. Entonces es un cristiano, alguien que es íntegro, alguien que es honesto, alguien que bendice y no maldice, alguien que sabe perdonar, alguien que es prudente, y también alguien que es una persona imparcial. Ese es un cristiano, una persona imparcial. Oh, que porque es pastor, pecó, o sea, pastor o quien sea, pecó. Que señalar el pecado. Pero, no, porque hay que tenerle más lástima porque es pobre. Tampoco, pecado es pecado. Que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sí, eso dice la Escritura. Pero no dice que llamemos lo que es pecado de otra manera. Entonces tenemos que aprender a ser imparciales. Amar a sus hermanos. Eso es. ¿Eres cristiano? Tienes que amar a tus hermanos. Quien no ama, no conoce a Dios. Mira, 1 Juan 4, 7 al 20. No te lo voy a leer todo. Pero 1 Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Nos dice la palabra del Señor. Tú lo puedes leer. Dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esa es una regla, lo que te mencionaba, así como la regla de la fe. ¿Tienes fe? Muéstralo por tus obras. ¿Tienes fe? Entonces, aquí, ¿tienes amor? ¿Eres hijo de Dios? Tienes que amar. No hay otra manera. El que no ama no ha conocido a Dios. Tú dices haber conocido a Dios. Bueno, ama. Porque Dios es amor. Entonces, si conociste a Dios, ama. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste ese amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Tú dices que permaneces en Dios. Bueno, entonces debes ser una persona muy amorosa. Con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia, con los que no conocen al Señor. Debes ser una persona muy amorosa. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. No permanece en el amor, no permaneces en Dios. Y Dios no puede permanecer en ti. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si tú amas, ¿de qué vas a temer? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, no ama a Dios, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, es una causa y efecto. Tú amas a Dios, tienes que reflejarlo en tus hermanos. Si no puedes amar a tus hermanos, no puedes decir que amas a Dios. Eso es un cristiano. Alguien que ama a Dios, pero que lo demuestra con sus hermanos. Pero si tú eres de los que
juzga, desestima o no muestra el amor con sus hermanos, lo siento, no puede decir yo soy un cristiano. Porque ni amas a Dios, y si no amas a Dios, no amas a Cristo. No puedes amar a Cristo y aborrecer al Padre. No puedes amar al Padre y aborrecer a Cristo. Causa y efecto. Porque Dios es uno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú no puedes aborrecer tu cuerpo. Tú no puedes decir, oh, aborrezco mi mano. Porque si tú aborreces tu mano, aborreces tu cuerpo. O aborrezco esto de mí. Las acciones sí, las puedes aborrecer porque esas no son parte de ti. Pero si dices que amas a Dios, demuéstralo con tus hermanos. Y entonces puedes decir, soy un cristiano, porque eso es ser cristiano. Cristo amó a su Padre a tal grado que obedeció hasta la muerte. Entonces, si eres cristiano, sigues ese amor que Cristo mostró para con nosotros. Entonces, tú amas a tus hermanos, bueno, tú permaneces en Dios y el amor de Dios permanece en tu vida. Ahora, considerar a los débiles. Romanos 15:1. Romanos 15:1 nos dice que debemos de considerar a los débiles. ¿Qué débiles? Débiles físicamente, débiles en la fe. Aquí estamos hablando solo cosas de la fe. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es agradarnos a nosotros mismos? ¿Cuáles serían las debilidades que puede tener una persona en la fe? Debilidades en el concepto de la palabra, debilidades en la fe, esas fluctuaciones de la gente que peca constantemente porque es débil. Entonces dice que nosotros debemos de considerar a los débiles. Dice que debemos soportarlos. Soportar a los débiles. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cuáles pueden ser esas flaquezas? Lo que te menciono, la escritura, puedes tener un mal concepto, pero sopórtalo, que es duro para aprender, que es duro para que sea enseñado. Bueno, debes ser una persona que considera a los débiles. Si eres cristiano, bueno, debes considerarlos. ¿Quién nos dice en el libro de Romanos? ¿Quién escribió Romanos? Pablo, el apóstol a los gentiles. Entonces Pablo nos está diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, decir, no, yo soy un buen cristiano, yo no cometo estas debilidades que tienen estos hermanos, yo no tengo esto y yo no tengo aquí, yo no tengo allá. No, debemos de soportar esas flaquezas que tengan los débiles. Que te ofende, que habla imprudente de ti, que habla, sopórtalo. Eso es lo que está diciendo Pablo también. Entonces debemos soportar todas esas flaquezas que tienen los débiles. Cada uno dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Entonces debemos agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para que sea edificado. Pero debemos soportar cuando usted lo agrada y lo agrada y lo agrada y sigue siendo una persona con flaquezas, con debilidades. Seguimos avanzando. Entonces usted tiene que considerar los débiles, no le ponga cargas que no puede llevar. Me voy a tener quizás de nuevo en esto, pero una persona cristiana madura debe soportar a los débiles porque un día él fue débil. Entonces no debe ponerle cargas que nosotros, que mire que no sé ayunar, no sé ofrendar de esta manera, no sé leer, no sé esto, no sé lo otro. Sopórtelo, ayúdelo. Ok, seguimos avanzando. Debemos considerar a los débiles. Ayudar a otros en temas que comprende. ¿Qué significa esto, que yo ayude a otros en temas que comprende? Todos tenemos la misión o el deber de crecer en la fe.
Entonces aquí en el libro de Proverbios nos dice, Proverbios capítulo 9, versículo 9, nos dice el Señor que debemos de ayudar a otros cuando nosotros manejamos algo, un tema. Nosotros debemos de aprender a compartirlo, no a ser egoístas. Versículo 9, dice así, capítulo 9 de Proverbios, versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Imagínate que tú eres un miembro activo en una iglesia y tú tienes mucho conocimiento de la palabra y sabes muchas cosas. Puedes compartirlas con tu líder, con tu pastor. Y si tú le das algo al sabio, dice que aumentará su saber. Y si tú enseñas, aumentará su sabiduría para que él sea más sabio. Y si tú enseñas al justo, aumentará su saber. Entonces, si tú compartes, si tú eres un hijo de Dios, tú debes compartir el conocimiento. Hay pastores que tienen muchos problemas doctrinales con cosas que son difíciles. Hay muchas personas que no son ni pastores, pero que las tienen más claras. Y puede pasar porque no todos somos iguales, no es una programación, somos robots. Ahora en Filipenses también nos enseña acerca de eso. Filipenses capítulo 4 versículo 9. Filipenses capítulo 4 versículo 9. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 versículo 9 dice así la palabra. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis de mí y oísteis de mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. Pablo está diciendo, miren, ustedes me han visto a mí, aprendan de eso. Ustedes han oído de mí, aprendan de eso. Ustedes han recibido algo que yo les he dado, aprendan de eso. Eso hagan estas cosas. Y Dios estará, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces está diciendo Pablo que él está dando lo que ya conoce, lo que ya sabe. Está compartiendo. Como también lo vimos en los Proverbios. Tesalonicenses 5:11. Primera Tesalonicenses 5:11. Y traje un poquito más de versos en porque quiero que el punto quede bastante claro. Porque muchos podemos juzgar que la interpretación no es la apropiada. Pero para eso existen más textos para que uno vaya comprobando. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Animaos es algo verbal, anima a tu hermano, pero edificaos es algo de conocimiento, de enseñanza. O sea, tú vas a edificar sobre alguien una fe o un conocimiento por lo que tú le enseñas. Entonces, enséñale a otros. Y aquí la palabra unos a otros es tomada en un término general. No es solo los pastores enseñen y no es más. Tú no eres pastor, pero puedes enseñarle a alguien un error que está cometiendo, enséñaselo. O sea, nuestro tema aquí dice ayudar a otros en temas que él comprende. No te metas a lo que no comprendes, pero en temas que tú comprendes, ayúdalo. O sea, yo no soy pastor de ninguna iglesia, predico la palabra, pero no soy pastor. Pero ni soy evangelista, ni soy profeta, pero también se me permite enseñar. Y he servido como ministerio, como ministerio de enseñanza también por muchos años, pero no puedo decir yo soy un pastor. Para mí el pastor es Cristo y yo solo enseño las enseñanzas que Cristo pues nos ha dejado. Entonces, hace poco alguien me preguntaba un tema acerca de las finanzas. Entonces yo, como comprendo un poquito más de las finanzas por las enseñanzas de Cristo,
no en general, no voy a decir que lo sé todo, pero en general. Entonces le dije, bueno, Cristo enseñó de que uno tiene que tener un orden en cómo dirimir las finanzas, cómo enfocarlas. Y Cristo enfatizó en que el mandamiento de Dios, que habla acerca de honrar a los papás, tiene que ver con las finanzas, como ayudar a los padres en lo económico, señalando el error de los fariseos que ponían a las personas en la situación de decir que todo lo con lo que pudieran ayudar a los papás lo tenían que dar para la ofrenda, y así los estaban ayudando a los papás. Pero eso no es una mentira, porque Cristo lo revela y dice, están invalidando el mandamiento de Dios, porque con las personas con lo que pudieran ayudar a sus papás, ustedes le dicen, esto es corbán, que quiere decir ofrenda, y lo depositen en el ofertorio, ya con eso ustedes están. Pero no es así, porque es una mentira, porque los papás se quedan con hambre, o los papás se quedan con la necesidad que tenían, que la suple lo económico, que los hijos deben. Entonces nuestro mandamiento en lo económico, antes de la ofrenda, fíjate bien que Dios se pone en ese aspecto, Dios se pone de segundo, se pone de primero los padres sobre las ofrendas, sobre las cosas. Es decir, a lo que estoy diciendo es que no es que solo todo se lo vas a dar los padres. No, lo que está diciendo es, tú ayuda a tus padres, pero si tú tienes más para la obra del Señor, entonces tú das para la obra del Señor. Pero principalmente tú debes atender a tus padres. Y ahí vas a ver categorías, ¿no? Cuando es que uno es pobre, cuando uno es que puede, cuando uno es que ha sido prosperado. Y esa es una enseñanza en sí, pero lo que te quiero dar de ejemplo es que me tocó a mí y enseñar e instruir un poquito a esta persona que tenía esa duda en su vida, cómo tenía que redistribuir sus ingresos. Y es de esa manera. Y eso es lo que enseñó Cristo, que debemos honrar ese mandamiento que Dios nos dejó, de honrar a nuestros padres con nuestros bienes, con las posesiones. No vas a ser un gran filántropo allá afuera y dar todo tu vida y hacer mucho bien, cuando en tu propia casa todo mal económicamente, tus hijos con hambre, tus hijos con ropas inapropiadas, que no vivan en un techo inapropiado, tus padres en casas que se están destruyendo. O sea, tú no puedes decir que estás sirviendo a Dios porque te das de todo para afuera, cuando en tu propia casa hay necesidad, cuando en tus propios padres hay necesidad y no la logras suplir. Entonces, no es eso de un cristiano. El cristiano ayuda a su familia, sus padres primeramente, su esposa, sus hijos. Entonces, así uno distribuye su riqueza. Entonces, cuando entras en la categoría en donde tú suples todo lo económico en tu casa y no tienes para más, entras en la categoría lastimosamente de pobreza. Y ahí tú no estás obligado a suplir. Y lo siento por aquellos que quieren obligar a muchos con el diezmo y con las ofrendas. Lo siento, pero así es. Al pobre tenía que atendérsele. No de la otra manera, quitarle todo lo que tenía, sino atendérsele. A la viuda, al necesitado, al extranjero. ¿Por qué al extranjero? Porque el extranjero, ese extranjero, no tiene casa, no tiene lugar donde ir. Entonces a ese tienes que tenderle la mano. Haciendo remembranza al pueblo de Israel, que fue extranjero en tierra de Egipto. Entonces, ves un extranjero, has conseguido tú un trabajo, tienes la opción de poder ayudarlo económicamente, ofreciéndole un puesto en algún lugar, hablando con alguien, recomendando con alguien. Esa es la atención que debes de tener para un extranjero. Eso es lo que Cristo enseña, ser hospedador. Entonces, podemos decir que un cristiano es una persona que ayuda a los demás en temas que comprende. Eres cristiano, o sea, no te burlas de que este no sabe, que este es ignorante, que este... No, ayúdale. Si es accesible, si no es accesible, pues te toca limitarte. Pero cuando alguien es accesible, porque muchos
no les gusta que alguien más les enseñe porque se creen superiores, se creen que lo saben todo y no les gusta que otros les enseñen porque no tienen un ministerio, un cargo, perdón, una eminencia. Pero el que realmente quiere aprender, aprende de quien sea. Aprende del que le puede enseñar. Media vez tenga los parámetros bíblicos para poder hacerlo. Es decir, que tenga la verdad de la Biblia respaldando la enseñanza. Y bueno, aquí hay muchos textos sobre eso. En Colosenses 3, 16 también el Señor nos habla acerca de esto, de ayudar a otros en esos temas que yo puedo manejar. 3, 16. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces ahí está diciendo que la palabra que mora en nosotros, la palabra que Cristo nos ha dado, que mora en abundancia en nuestra vida, que mora en abundancia en nuestra vida. Dice enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? La palabra. Y también exhortándonos. Y dice unos a otros. Exhortándonos unos a otros. Exhorte a su hermano. Exhortar no es señalar, tildar de errado, tildar de equivocado, sino exhortar significa enseñar. Eso es enseñar. Por ejemplo, la Biblia a mí me exhorta que he pecado. No me está condenando, no me está señalando, me está exhortando o enseñando que he pecado. Así que tengo que hacer algo, no puedo permanecer en el pecado. Pues eso es lo que quiere decir exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y ahí dice, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Por qué no dice cantando con gracia en sus voces? Lastimosamente no todos tenemos la gracia para cantar, pero sí tenemos la gracia para cantar en nuestros corazones una alabanza que sí sea para Dios. Y no por no tener la voz más sutil, más suave, más armónica, no vamos a dejar de cantarle al Señor, sino cantarle en nuestros corazones. ¿Con qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que cantar? ¿La música del mundo? No. Los salmos e himnos y cánticos espirituales que tienen que ver con nuestra fe. No cantemos cosas que sean herejías, erradas, que porque las cantó un cristiano las tengo que cantar yo. No. Si no es si lo que está enseñando ese cántico no es espiritual, no lo cante. Pues no lo cante diciendo que es para el Señor. Cánteselo si es para la esposa, cánteselo a la esposa. Pero no diga que es para el Señor. Y hay muchos que son cristianos, los que lo han producido un cántico, pero el cántico no es espiritual, es un canto como cualquier otro, que alaba a la mujer, que alaba muchas otras cosas. Entonces también un cristiano, que se llame cristiano, debe ser una persona que cree en la palabra. ¿Te llamas cristiano? Pues debes creer en la palabra. Si no crees a la palabra y solo vas a tomarla como un buen consejo, pero no crees que lo que está aquí es una verdad, entonces no te puedes llamar cristiano. ¿Crees la palabra o no la crees? ¿Crees más en libros o en la palabra? Libros que están fuera de la palabra. O los libros que tratan de ayudarle a la palabra, trayendo una revelación nueva, pero que la palabra pues no la corrobora, no la constata. Entonces, lastimosamente, pues un cristiano no debe ser una persona que vive su vida de libros fuera de la palabra de verdad. Entonces debe ser una persona que no duda. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice eso. Nos dice que uno no debe ser una persona que dude de la palabra del Señor. Fíjese bien, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, Génesis, Apocalipsis, toda esa escritura
es útil para todo eso, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es un cristiano. Tú hasta ahorita te has quedado hasta este video, ha pasado ya horas que hemos estado hablando de lo mismo, y en resumen, esto cada uno es un tema por separado. Todo lo que te he ido enseñando son temas por separado. Es decir, que me podría tardar años en resumirte la vida de cristiano. Pero eso no significa que no tenemos que hablarlo por largo y tedioso que pueda ser esto, de qué realmente es un cristiano. Y no te lo digo para que señales a otro, sino para que te veas a ti mismo, si realmente tú estás siendo cristiano, si estás siendo siervo de Dios, si no estás siendo siervo de Dios. Tampoco para que te condenes o para que te salga del camino, sino para que te animes, que la Biblia es sutil y te enseña todas esas cosas para perfeccionar tu vida. Entonces, hablábamos acerca de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si ves que la Biblia te instruye en una injusticia, como dame tu dinero y no le ayudas a tus padres, esa es una injusticia. Entonces no puedes decir que lo estás tomando de la palabra de Dios. Si te instruye en justicia, entonces es de Dios. ¿Qué es justicia? Tus padres te ayudaron cuando eras pequeño, sufrieron contigo, se desvelaron contigo cuando tú te enfermabas. Bueno, honralos en lo que puedes, tanto en lo económico como tal es el tiempo. A veces el dinero es lo que menos ellos necesitan un tiempo, unos minutos, que veas que el pasto es verde, que veas que las flores son hermosas, que veas que la lluvia cae, pero que compartas ese tiempo con ellos. A veces eso vale mucho más que les compres la mejor casa, que les des las mejores cosas. Vale mucho más para ellos, porque ellos se desvelaron contigo cuando tú estabas enfermo, cuando tú eras necesitado, cuando tú tenías hambre, ellos estaban ahí. Estate tú ahora por ellos, hónralos. Entonces, un creyente es alguien que no duda, que porque no me conviene, que esto era solo para los judíos, que esto era eso. Entonces ya no guardes la ley, pero la Biblia, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos enseña lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto. Si ves, todos los evangelios son basados en el Antiguo Testamento, son basados en la manera de enseñanza del Antiguo Testamento. Habrán cosas nuevas, sí, cosas que no se habían revelado antes, pero su origen siempre tienen en el Antiguo Testamento. Desde Cristo hasta todos los evangelios, todo el fundamento ha venido de ahí, toda la fundación ha venido desde ahí. Por eso Pablo dice que el fundamento de la iglesia es los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles de Cristo. ¿Y quiénes son los profetas? Los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia. Ese es el fundamento de la fe. Entonces, toda la escritura, entonces no debemos dudar que la escritura toda es verdad. Como un cristiano, si somos realmente cristianos o nos llamamos cristianos, debemos de... En Mateo 7, 24 al 25 también nos menciona el Señor acerca de esto, de que la palabra del Señor pues es verdad. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿cuál es esa roca de la que está hablando? Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más? Y las hace. Si tú oyes esta palabra y las comienzas a hacer en tu vida, desde que comencé a hablar de este tema, de qué es un cristiano, entonces estás oyendo las palabras del Señor. Aquí te lo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
vendrán ríos. ¿Qué pueden ser esos ríos? Necesidades, calamidades, problemas por tu fe, problemas por tu familia, problemas de lo que sea. Tu fe no cae, tu fe no cae. Vienen leyes y leyes y leyes que quieren apagar tu fe, pero tu fe se mantiene firme a las consecuencias que necesiten llegar. Ahora, bueno, hay más textos. Está en 1 de Timoteo 4, 1 al 4. También lo vamos a leer. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos de 1 de Timoteo 4, 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, fíjese bien, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracia. Pero lo importante aquí que menciona estos textos es que habrán muchos que por la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Decir que creen algo, pero hacer lo opuesto. Entonces eso, un cristiano debe ser creyente de la palabra, ¿ya? Pero no debe dudar. Entonces yo creo que si yo le añado o yo le quito, si yo creo que la palabra me condena por añadirle o quitarle, entonces yo soy temeroso de Dios. Pero sería hipócrita decir que lo creo y comenzar a añadir mandamientos. Entonces, o comenzar a escuchar doctrinas de demonios, que pueden venir hasta de los libros, de algunos libros, que se han escrito aún basados en la escritura, pero de ahí pueden venir doctrinas de demonios. Entonces, en los posteriores tiempos dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando las doctrinas o enseñanzas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, espíritus que engañan. Esto puede tomarse como personas que engañan, o puede también tomarse como alguien que escuche espíritus que lo engañen, cosas en la mente que comienzan a llegar que están lo más alejado de la verdad de Dios. Entonces, si tú eres creyente de la palabra de Dios, tú tienes que tomarla para aprender, no para llevar una idea que tú tienes, ponerla en la escritura y tratar de acomodarla para que diga lo que tú quieres que diga, cuando en sus contextos de los textos que vas a apoyar tu idea, pues están más alejados de cualquier cosa que se puede parecer a la palabra de Dios. Eso es importante. Entonces, me he tomado todo el tiempo para explicar cada uno de estos términos o estas pequeñas enseñanzas, al menos los temas y algunos de sus significados con la misma escritura, para que tú tengas esas bases firmes. Yo te voy a dejar en la descripción de este video todas las escrituras para que tú vayas y corrobores todo lo que te digo con la misma palabra de Dios. No importa la versión que leas, no importa la versión que tú escuchas. Si puedes tomar varias versiones para corroborar algunas cosas que no comprendas. Nosotros usamos la Reina Valera porque, aparte de que es la Biblia que yo más he leído, conozco mucho más. Hay muchos términos de Biblias muy modernas que a mí me es muy difícil como manejarlos, y a veces tengo que mejor irme a un diccionario y buscarlo de la misma Reina Valera, las cosas que yo no comprenda. Pero perfectamente pienso que lo puedes hacer o corroborar entre una versión y otra para entender la idea del texto. Un poquito más trabajoso, pero lo puedes hacer. O simplemente tomarte esta versión que te estoy dando, busca un diccionario y comienzas a ver los términos y sus significados. Diccionario bíblico. Hay muchas palabras que, aunque no sean diccionarios bíblicos, por el hecho de pertenecer a una lengua, pues te pueden ayudar. Pero tienes que entender de que cuando es un diccionario convencional, te hablar en muchos términos jurídicos, términos verbales, o muchos términos biológicos y muchos otros términos. Entonces tienes que ser muy consciente. Entonces, si eres cristiano, tienes que ser creyente de la palabra. No dudes de la palabra.
Pero ese de no dudes, tampoco te pongas en el término de que Dios va a hacer las cosas como a ti te place, porque no es así. Entonces, también tienes que ser una persona que participe en actividades según la fe, conforme a las posibilidades que tú puedes tener. Entonces, esto nos lo dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 nos dice que nosotros debemos de participar en esas cosas. Gálatas capítulo 6 versículos del 1 en adelante dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas 6 el 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando tengas por servirle al Señor en actividades de la fe, hazlo. Sobrellevar cargas. Aquí dice: si alguno fuere sorprendido en una falta, debes restaurarle. Tienes que restaurarle con un espíritu tuyo. Tú tienes que tener mansedumbre. No esperes que alguien que ha pecado tenga mansedumbre. Eso sería decir ¿qué te puedo decir? Que la harina sin agua puede amasarse. Eso no es posible. Para poder dosificar la harina, para poder moldearla, tienes que agregar agua. Agua significa la palabra. Entonces, no esperes que alguien que ha sido sorprendido en una falta va a tener tan fresca esa palabra. Entonces, tú tienes que ser el manso, tú tienes que ser el humilde, tienes que considerarte tú mismo como si, ¿qué pasaría? ¿Cómo te gustaría recibir a alguien con azote que te venga a reprender? O alguien que te comprenda, que te diga: te entiendo, te comprendo lo que estás pasando. Anímalo. Considérate tú mismo que tú puedes caer en eso. ¿Cómo te gustaría que te reciban a ti? ¿A palos o con amor? Entonces, si tú puedes participar en ayudar en actividades de la fe, hazlo. Esa es una actividad de la fe. Ayudar a otros. Que no es reconocida, que no te van a alabar, que no importa. No lo haces por eso. Si ese fuera tu motivo, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Pero como cristiano, si te dices cristiano, tú tienes que hacerlo de esta manera. Si hay amor en ti. Si no, pues no te llames cristiano. Si no tienes amor para los demás, tampoco te digo acepta todo lo que los demás tienen. Eso no significa amor. Yo amo a mis hijos, pero ellos no me mandan a mí. Ellos no me dicen a mí qué es lo que tengo que yo hacer. Yo soy el que tengo que guiar la vida de ellos, porque yo soy el adulto. Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, puedes participar según tus posibilidades. Hazlo. Tú no puedes andar allá de evangelista, tú no puedes andar allá de misionero. Puedes colaborar con ellos económicamente, puedes colaborar con ellos oración, puedes orar mucho con ellos, puedes recomendar. Muchos que están evangelizando utilizando medios virtuales, recomiéndalo, dale una manita arriba o lo que sea, para que si realmente crees que está enseñando bien, para que ese ministerio crezca, para que ese ministerio llegue a muchas otras personas, que tú no vas a llegar a ellos, pero gracias a que ellos se han atrevido a usar las redes, lo harán. Sí, enseñan lo correcto, sí enseñan la verdad. Entonces, hay muchas formas. En tu iglesia, recoge la basura que ves. En tu iglesia, ves algo mal puesto, colócala bien. En tu iglesia, ves la alfombra y tienes una aspiradora, aspíralo. Agarra un trapeador y barre. Agarra una escoba y sacude. Limpia. Haz algo. O sea, todo lo que puedas hacer para servicio al Señor, pues si está en tus manos y en tus posibilidades, hazlo. Y vamos a concluir aquí hablando acerca de no blasfemar. Un cristiano, voy a terminar con este tema, que es más con algo más fuerte, que es que un cristiano, porque es muy importante. Yo sé que aquí me quedé corto con muchas más cosas que debe ser un cristiano,
pero muy importante, todas las que te he mencionado, las he resaltado por eso. También de esto, no blasfemar de la fe. Un cristiano lo que menos hace es blasfemar. Y podemos blasfemar directamente o indirectamente. Colosenses 3:8 nos dice aquí la palabra del Señor en Colosenses 3:8 acerca de no blasfemar acerca de la fe. Fíjate bien, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, como cristianos tenemos que dejar de blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Muy importante. Blasfemar es decir algo de la palabra de Dios que no es. Eso es blasfemar. Blasfemar es que yo diga que Cristo no era Dios, por ejemplo. Estoy blasfemando a Dios. Que Cristo era un pecador. Estoy blasfemando porque Él no era un pecador. Eso es blasfemar. Que Dios no es lo que dicen que es. Eso es blasfemar. Entonces, todo lo que tú conviertas de la verdad para una mentira, eso es una blasfemia. Cuando a Jesús lo crucificaron, decía que la acusación era que él decía blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia de la que acusaban a Jesús? De decir que él podía perdonar pecados, de decir que él era hijo de Dios, que él compartía divinidad de Dios. Eso le contó por blasfemia, por la cual él fue a la cruz. Aunque no lo era, porque Jesús mismo lo dice: si yo digo que no conozco a mi Padre, yo les estaría mintiendo. Pero yo le conozco y yo sé quién es mi Padre. Entonces no puedo dejar de decir. Entonces él sabía que él decía la verdad. Sin embargo, ellos lo juzgaron como alguien que blasfemaba el nombre de Dios. Entonces cuando tú blasfemas el nombre de Dios, cuando tú blasfemas de la palabra de Dios, no te llames cristiano. Que hay salido una corriente de decir que Dios es mujer, que Dios es aquí, que Dios es allá, que Jesús era aquí de este modo. Hay muchas corrientes y muchas antiguas que decían que Jesús fue creado cuando dice que fue la creación y Dios creó la luz. Entonces ahí fue creado Jesús. Pero eso contradice Juan capítulo 1, que todas las cosas fueron creadas por Él porque Él mismo tuvo que ser creado. ¿Cómo es que las cosas pueden ser creadas por Él cuando Él tenía que ser creado? Hay una contradicción. Entonces muchos predican todo eso. Y déjame decirte, es una blasfemia. ¿Por qué? Porque no es lo que dice la Biblia. Esto no quiere decir de que lo que ignoramos o lo que podemos asumir como creer entender, ¿ok?, es una blasfemia. Eso no es así. Una blasfemia es cuando yo digo lo que ya la Biblia explica cómo es y yo lo digo de una manera errada. Es decir, totalmente opuesta a lo que es. Ahora, Jesús dijo: toda blasfemia contra Dios, contra el Hijo de Dios, que es Cristo, será perdonada en este siglo y en el venidero. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces es muy importante que aún blasfemando contra Dios hay perdón, que aún blasfemando contra Cristo hay perdón si hay arrepentimiento, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y eso es muy importante en nuestra vida. En la descripción te voy a agregar este video, este texto, porque es importante. No lo tenía aquí en mis notas, pero dice aquí, o ya lo voy a buscar a ver si lo tenemos. Pero no debemos blasfemar de la fe. Entonces Cristo dice, cuando blasfemaron contra Cristo, diciendo que Cristo echaba a los demonios por otro demonio, blasfemando así del Espíritu Santo,
Él los advierte y les dice, toda blasfemia contra mí, contra mi Padre, será perdonada. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo, ni en el que viene. Es muy importante que tengas eso. Y la fe, lastimosamente, la fe, si tú eres de los que blasfemas, la fe tiene que ver con el Espíritu Santo. La fe tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y si tú blasfemas de la fe, ten mucho cuidado qué es lo que dices. Porque no vayas a terminar blasfemando contra el Espíritu Santo. Dios, ¿eres cristiano? No lo eres. ¿Quieres saber qué es un cristiano? Esto es un cristiano. Todo lo que hemos visto. Pero también alguien que no blasfema de la fe. Si comienza a blasfemar de la fe, no debe de llamarse cristiano. Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos. Que el Espíritu Santo guíe tu corazón. Gracias por quedarte hasta este momento. Si esta palabra o lo que yo te haya podido mostrar le ayuda a alguien de los tuyos, a alguien de tu familia, úsalo, llévalo, instrúyelo. Este es un tiempo en el que debemos como iglesia estar más activos. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura, una iglesia preparada, una iglesia que no tiene mancha. Dios te bendiga. Ha sido mis palabras y que el Espíritu Santo gobierne tu corazón, gobierne tu vida. Y te enseñe y te instruye, que no tengas que andar escuchando cosas que solo alimentan tu ego, que solo alimentan tu vida natural y no realmente tu fe. Dios te bendiga nuevamente y que el Espíritu Santo more en tu vida y en tu corazón.